No es un condimento, no es un simple mineral. La sal es una entidad viva, una presencia cristalina que ha habitado el corazón de pactos, purificaciones y estructuras energéticas desde los albores del tiempo. Mucho antes de que la ciencia la redujera a cloruro sódico, los antiguos sabían que la sal no se usaba, se invocaba. Era ofrecida en altares, sellaba contratos entre dioses y hombres, y se enterraba junto a los muertos como garantía vibratoria de paso seguro. ¿Pero por qué? ¿Por qué algo tan simple, tan cotidiano, fue rodeado de un aura sagrada durante milenios? La respuesta no está en su composición química, sino en su arquitectura energética. La sal es geometría viva, un cristal que no solo refleja orden, lo emite. Actúa como nodo entre planos, puente entre el cuerpo denso y las corrientes sutiles del campo etérico. No absorbe, transmuta, no limpia, reorganiza, no protege, establece frontera vibracional. Este audiolibro no pretende ser una guía ritual ni una clase de mineralogía metafísica. Es una exploración profunda del pacto no dicho que la humanidad ha tenido con la sal desde tiempos remotos. Un pacto que ha sido traicionado por la trivialización moderna, pero que aún puede restaurarse. Si escuchas con atención, si estás dispuesto a desprogramar lo evidente, descubrirás que la sal ha estado hablándote siempre, que guarda una memoria que no es suya, sino tuya, y que al entenderla, no solo sabrás usarla, sabrás quién eras antes de olvidar que también tú eres una estructura viva de sal en movimiento. Capítulo 1. El vínculo mineral. La sal no es solo un vestigio de antiguos océanos, ni un elemento indispensable en la vida orgánica. Es una estructura viva, portadora de un orden silencioso que la ciencia aún no logra traducir, pero que las tradiciones más antiguas comprendieron con reverencia. Se encuentra en la sangre, en las lágrimas, en el mar y en las entrañas de la tierra. No está allí por azar, sino porque cumple una función energética de estabilización entre planos. Donde hay sal, hay límite, frontera, contención vibracional. Su presencia no solo preserva lo material, también delimita lo sutil. Establece líneas invisibles donde el caos no puede infiltrarse sin antes atravesar su orden. En este sentido, la sal es un umbral. Cada partícula de sal guarda una geometría precisa, y esa geometría no es solo estética, es función, es patrón, y el patrón es lo que permite que una forma sostenga su integridad en medio del flujo incesante de energías externas. Cuando un espacio contiene sal, incluso en cantidades mínimas, el campo que lo rodea se vuelve más resistente a la disonancia. Pero esa resistencia no es fricción, es claridad. La sal no pelea con el desorden, simplemente lo rechaza por incompatibilidad estructural. El caos no encuentra anclaje en su presencia. Y esa cualidad convierte a la sal en una aliada silenciosa de toda conciencia que busca elevarse sin disolverse. En los textos más antiguos, la sal no se menciona como recurso culinario, sino como elemento de pacto, de ofrenda, de purificación. Se le atribuía la capacidad de sellar, de consagrar, de preservar no solo cuerpos, sino intenciones. Esto no era simbolismo, era ciencia vibracional antes de ser nombrada como tal. Se sabía que donde se colocaba sal con propósito, allí la energía respondía con orden. Por eso se usaba para proteger templos, para limpiar cuerpos, para trazar límites invisibles que ninguna entidad podía atravesar sin ser transformada. No era superstición, era un lenguaje preciso entre el mundo denso y el mundo sutil, con la sal como intermediaria. Cuando alguien sostiene un poco de sal entre sus dedos sin distraerse y siente realmente su presencia, algo profundo se activa. Es un reconocimiento ancestral. Es el cuerpo energético recordando una alianza olvidada. Porque la sal no solo estructura lo físico, también lo informa. Y al entrar en contacto con ella con plena conciencia, la persona no solo se protege, se afina. Sintoniza su campo con una red más vasta que atraviesa siglos, culturas y dimensiones. La sal une lo humano con lo esencial, y quien la reconoce como tal, deja de usarla para empezar a trabajar con ella. Este no es un llamado a rituales vacíos ni a dogmas minerales. Es una invitación a redescubrir el lenguaje olvidado de las sustancias vivas que aún nos rodean. Entre todas ellas, la sal destaca no por su rareza, sino por su persistencia. Siempre estuvo, siempre estará. Lo que falta no es su presencia,
sino nuestra disposición a escuchar lo que emite. Porque cuando el alma está lista, un solo grano de sal basta para recordarle el pacto que hizo con la luz antes de encarnar en la densidad de la forma. Capítulo 2. La arquitectura del silencio. La mayoría ve en la sal solo un residuo cristalizado, inerte, útil apenas para dar sabor o conservar. Pero lo que se presenta como simpleza encierra una de las inteligencias estructurales más puras de la Tierra. La sal, en su estado natural, no improvisa. Cada ángulo, cada cara, cada fractura responde a un patrón que no es biológico ni aleatorio. Es geométrico y, por tanto, universal. La forma en que la sal cristaliza en estructuras cúbicas revela una afinidad con el orden más fundamental del cosmos. Es como si, al condensarse, recordara cómo se organiza el espacio cuando no está interferido por la distorsión. Por eso, donde hay sal, hay frontera clara, no como muralla que aísla, sino como contorno que permite la forma. Este principio es ignorado por quienes ven en la materia solo peso y volumen. Pero los antiguos sabían que todo objeto posee una firma vibracional, y que hay ciertas sustancias cuya estructura no solo las mantiene a ellas, sino que también puede ordenar el campo de lo que las rodea. La sal es una de esas sustancias. Su presencia estabiliza, no desde la voluntad, sino desde la vibración. No impone su forma, pero su sola cercanía genera un llamado al orden. Ese llamado no se escucha con los oídos ni se mide con instrumentos, pero el cuerpo sutil lo percibe, lo reconoce, lo integra. Así, en presencia de sal viva, las emociones caóticas se calman, los pensamientos repetitivos se disuelven y las energías externas pierden fuerza invasiva. Esto se debe a que la sal no reacciona, refleja, no absorbe, devuelve. Es un espejo que no deforma, sino que exhibe la distorsión en su forma pura, sin dramatismo, sin narrativa. Y al hacerlo, invita a corregir, a alinear. Por eso su uso no solo es físico, sino también metafísico. No limpia por contacto, sino por resonancia. No aleja energías porque las combata, sino porque no les da estructura donde fijarse. La sal, entonces, no elimina el desorden, lo deja sin espacio donde anclarse. Esa es su verdadera magia. Una magia que no se basa en el acto, sino en la estructura. En tiempos remotos, colocar sal en un umbral no era superstición, era ingeniería vibracional. Era crear un nodo de orden en un punto de tránsito. Era instalar un testigo mineral que filtrara todo lo que pasara por ese espacio. Lo mismo ocurría en baños, en círculos rituales, en alimentos. La sal no era adorno, era tecnología silenciosa al servicio de lo invisible. Y esa tecnología no necesita complejidad, porque su potencia reside en su pureza geométrica. Solo quienes han afinado su percepción pueden notar cómo cambia la densidad de un ambiente donde hay sal viva, cómo se aquieta el ruido, cómo se organiza el pensamiento, cómo se vuelve incómodo el desorden. La sal es un recordatorio de que el universo no necesita ser forzado para manifestar orden. Solo necesita una estructura que lo permita. Y tú, al incorporar la sal con conciencia, puedes convertirte en esa estructura. No para controlar el entorno, sino para ofrecerle una forma donde pueda alinearse. Porque el verdadero poder no está en imponer, sino en sostener. Y eso es lo que hace la sal, en silencio, sin pedir nada a cambio. Capítulo 3. La sangre de la Tierra. Si pudiéramos observar el planeta con la mirada de quien percibe más allá de la materia, veríamos a la sal no como un simple compuesto mineral, sino como un sistema circulatorio extendido a lo largo de mares, desiertos, cavernas y organismos vivos. Está presente en todo lo que tiene vida y, paradójicamente, también en lo que preserva la muerte. Su función no es aislada, es puente, une lo que parece opuesto. En el cuerpo humano, la sangre contiene sal no como accidente biológico, sino como resonancia con la memoria del océano primigenio. La sal que corre por las venas y la que reposa en las profundidades de la tierra vibran en una misma frecuencia. Y en esa frecuencia, la vida reconoce sus límites y su dirección. El cuerpo humano, al igual que el cuerpo del planeta, necesita sal no solo para sobrevivir, sino para estructurarse. Sin ella no hay impulso nervioso, no hay ritmo cardíaco, no hay equilibrio hídrico.
Pero más allá de la función médica, hay un nivel energético donde la sal regula campos. Sostiene el contorno del aura, define el borde de la identidad energética, impide que otras vibraciones penetren sin permiso. Por eso, cuando falta sal o está corrompida, el cuerpo no solo se debilita, se abre. Y al abrirse sin estructura, pierde soberanía vibracional. Así como la tierra sin sal se vuelve estéril, el cuerpo sin ella se vuelve vulnerable. Desde esta perspectiva, los antiguos no ingerían sal por sabor, sino por alineación. Elegían sales puras, extraídas con intención, respetando su origen y sus ciclos. No la veían como condimento, sino como medicina silenciosa. Y sabían que, así como la sangre transporta nutrientes, la sal transporta códigos. Códigos de equilibrio, códigos de frontera, códigos de permanencia. Por eso, en muchos rituales, se disolvía en agua y se bebía lentamente, no por la boca, sino por la conciencia. El acto de integrarla era visto como una forma de recordar el orden del cual todo surge. El orden que no se impone, sino que simplemente es. La sal también conecta puntos distantes. Es capaz de trasladar información de un lugar a otro sin que esa información se degrade. Por eso era enterrada en templos, colocada en esquinas de casas, incluso esparcida sobre tierras enfermas. No para purificar desde la fe, sino para restablecer la frecuencia original. Cada partícula de sal, al ser colocada con intención, se convierte en nodo. Y cuando hay suficientes nodos, la red se activa. Una red invisible que sostiene no solo el equilibrio material, sino también el sentido profundo de pertenencia. Porque donde hay sal, hay contención. Y donde hay contención, la vida puede florecer sin temor a perderse. Así como la sangre define los caminos internos del cuerpo, la sal define las rutas energéticas de los espacios. No actúa desde el control, sino desde la presencia. No cambia lo que toca, simplemente recuerda lo que ese algo era antes de fragmentarse. Y en ese acto de recordar, restituye. Así funciona la sal, como una conciencia mineral que fluye sin prisa, que sostiene sin esfuerzo, que delimita sin encerrar. No requiere ser comprendida para operar. Basta con permitirle estar. Capítulo 4. El contrato invisible. Hay sustancias que pasan desapercibidas y otras que, aun en su aparente simplicidad, sostienen pactos profundos. La sal pertenece a esta última categoría. No solo está presente en el cuerpo y en la tierra, también está en los acuerdos invisibles que hacen posible el orden. Cada tradición que ha usado la sal con conciencia lo ha hecho reconociendo su rol como testigo. La sal no olvida, graba, registra, estructura, y al hacerlo, transforma cualquier acto en algo irreversible. Esta propiedad no es metafórica, es literal en un nivel energético donde el lenguaje todavía no ha puesto nombre. Donde hay sal presente, lo dicho, lo pactado, lo prometido, adquiere solidez. Por eso era usada para sellar compromisos. No porque tuviera poder simbólico, sino porque al estar presente, se fijaba la intención más allá de las palabras. En los pactos más antiguos, la sal era colocada entre las manos de quienes se comprometían, no como adorno, sino como umbral. Porque todo pacto verdadero implica atravesar un umbral, abandonar la duda, fijar una dirección, y la sal sostenía ese pasaje. No podía ser tocada sin conciencia. No podía ser invocada sin consecuencia. Porque, al ser testigo, se volvía espejo. Devolvía lo pactado al campo energético de quienes participaban. Si lo que se decía era coherente, lo amplificaba. Si era falso, lo desestabilizaba. Por eso se la respetaba. No se abusaba de su presencia. Su rol no era decorativo, era estructural. Esta función de la sal sigue operando, incluso si se desconoce. Cuando se pronuncian intenciones, decretos o votos en su presencia, esa vibración queda fijada en el campo. Y si luego se rompe el compromiso, la estructura que la sal ayudó a construir se fragmenta con ruido. La disonancia no es castigo, es consecuencia vibracional, porque el universo responde a la coherencia. Y si la sal fue testigo de una frecuencia pura que luego fue traicionada, devolverá esa fractura como eco. Esto no es superstición ni mística vacía, es lógica energética. La sal no olvida lo que fue dicho en su presencia. Por eso,
Cuando alguien desea realmente sellar un propósito, la coloca frente a sí, la observa y habla con intención precisa. No hay cabida para el juego ni el autoengaño. La sal no entiende de excusas, solo registra estructuras. También por eso es utilizada en ceremonias de consagración personal. Cuando alguien decide dejar atrás una versión antigua de sí mismo y abrazar una nueva, se baña en agua con sal no como ritual externo, sino como confirmación vibracional. La sal ayuda a sellar el pasaje, a cerrar puertas viejas, a anclar el nuevo contorno de identidad en el campo. No lo hace desde fuera, sino desde la estructura, porque lo que se sostiene desde la forma se manifiesta sin esfuerzo. No requiere repetición constante ni afirmaciones vacías, solo necesita una geometría clara. Y eso es lo que la sal provee. El mundo energético no responde a lo dramático ni a lo emocional, responde a lo estructurado. Por eso la sal, silenciosa, sin exigir atención, se convierte en testigo de todos los actos de transformación que se hacen desde el centro. Y una vez que ha sido invocada, no hay marcha atrás sin ruido, porque donde hubo orden generado con intención, la distorsión posterior se hace evidente. Así trabaja la sal, como custodio invisible del compromiso vibracional. No observa desde la moral, sino desde la forma. Y en ese nivel, no hay error, solo resonancia o disonancia. Capítulo 5. El lenguaje mineral. Sal como traductora entre intención y forma. La sal no responde al pensamiento lineal ni al lenguaje humano, pero entiende con precisión lo que se emite desde la intención profunda. Funciona como un traductor silencioso entre los niveles sutiles del deseo y los planos densos donde la forma se manifiesta. Lo que se proyecta desde la conciencia, cuando pasa a través de la sal, adquiere estructura. No porque la sal cree por sí misma, sino porque ofrece un canal estable para que la creación ocurra sin interferencias. En su presencia, la intención se vuelve arquitectura, y allí donde antes había solo anhelo o confusión, empieza a emerger orden. Esta función es ignorada por la mayoría, porque la sal es vista como recurso físico, no como puente energético. Pero quienes han trabajado con ella desde la claridad, saben que su poder está en su capacidad de fijar lo sutil sin contaminarlo. Cada pensamiento emitido con fuerza, si es sostenido en presencia de sal viva, encuentra contorno. Es como si el campo mental recibiera una estructura que antes le faltaba. Y esto no es imaginario. Es percepción. La sal absorbe la frecuencia emitida y la refleja como forma coherente. Esto explica por qué, en prácticas antiguas, los decretos eran pronunciados junto a un cuenco de sal o sobre cristales salinos. Era una forma de darle cuerpo a la palabra. No cuerpo físico, sino cuerpo vibracional. Un cuerpo que luego podía proyectarse en el campo externo y empezar a manifestar efectos. Porque todo lo que tiene forma energética, tarde o temprano busca su expresión densa. Pero solo lo estructurado logra persistir en ese pasaje. Lo caótico se diluye. Lo ambiguo se fragmenta. Solo lo claro se sostiene. Así, la sal actúa como soporte de claridad. No aporta contenido, pero otorga dirección. No interviene en la intención, pero le ofrece forma. Y esa forma no es rígida, es precisa. La diferencia es fundamental. La rigidez impone, la precisión permite. Por eso, cuando una intención nace del ego y busca imponerse al campo, la sal no la sostiene. No porque la rechace, sino porque no encuentra en ella la coherencia necesaria. Pero cuando la intención nace desde el centro, sin interferencia ni proyección, la sal la amplifica. No lo hace como un amplificador cualquiera, sino como un canal que mantiene la pureza del mensaje. Y en ese acto, lo convierte en estructura operativa, en contorno vibracional que puede habitar el mundo material sin distorsionarse. Trabajar con sal en procesos creativos, meditativos o de sanación no requiere rituales elaborados, requiere presencia. Colocar un poco de sal cerca durante una meditación profunda permite que la intención emitida se ordene. Usarla en el entorno creativo ayuda a que las ideas encuentren estructura. Tenerla en espacios donde se trabaja con otros permite que las energías no se mezclen caóticamente. No porque bloquee, sino porque delimita, establece bordes.
Y esos bordes, lejos de limitar, protegen la forma naciente, porque toda creación necesita contención. Y la sal, silenciosa, firme, ofrece esa contención sin juicio. En este sentido, no hay que pensar en la sal como herramienta externa, sino como aliada vibracional, como una inteligencia mineral capaz de sostener lo que es claro y devolver lo que es confuso. Esa devolución no es castigo, es corrección vibracional. Y quien la entiende, aprende a trabajar con ella desde la honestidad, porque la sal no amplifica lo que decimos, sino lo que realmente emitimos. Por eso, frente a ella, todo se revela. Capítulo 6. El circuito cerrado. Sal como ancla entre cuerpo y campo energético. En la relación entre cuerpo físico y cuerpo energético, hay un espacio intermedio, un puente silencioso que sostiene la coherencia entre ambos planos. Ese puente necesita elementos que no solo estén presentes en lo biológico, sino que operen como fijadores de orden en lo sutil. La sal cumple esa función con una precisión inalterable. No solo está en los fluidos corporales por exigencia fisiológica, está allí porque constituye un eje de coherencia entre lo visible y lo invisible. Cuando la sal circula adecuadamente, el campo energético se ancla, el aura se define, la expansión no se convierte en fuga, y la apertura no deriva en vulnerabilidad. La sal impide la disolución del límite vibracional sin necesidad de cerrarlo. Lo mantiene permeable, pero claro, flexible, pero definido. Este equilibrio es esencial para toda práctica energética consciente. Quien trabaja con meditación, sanación, visualización o manifestación, necesita sostener la forma sutil que emite. Y esa forma, para que no se disuelva al contacto con otras frecuencias, requiere un contorno que la preserve sin rigidizarla. La sal actúa como ese contorno. Esté en el cuerpo o en el entorno, su presencia favorece la permanencia de la intención emitida. Incluso cuando no se nombra, incluso cuando no se considera. La sal opera desde la estructura, no necesita atención para funcionar. Pero cuando se la reconoce, su capacidad se potencia, porque la conciencia dirigida hacia ella activa circuitos más precisos. No se trata de darle poder simbólico, sino de restablecer su rol como ancla vibracional. Muchos desequilibrios energéticos no provienen de fuerzas externas, sino de campos abiertos sin estructura, personas que expanden su energía sin dirección, que abren canales sin sostén, que emiten intenciones sin anclaje. La sal, al estar presente, ordena ese flujo. Le da peso, forma, retorno. No limita el movimiento, pero impide la dispersión. Por eso, en prácticas antiguas, la sal era colocada bajo la lengua, sobre la piel, en puntos de acupresión o en zonas del cuerpo donde la energía era más propensa a la fuga. Su uso no era estético, era estratégico. Se comprendía que su contacto generaba microestructuras vibracionales que sostenían el campo personal. Una especie de circuito cerrado donde la energía podía circular sin perderse. Este principio puede aplicarse también al espacio físico. Una habitación con sal dispuesta en lugares precisos se vuelve más estable vibracionalmente, no porque la sal elimine lo denso, sino porque ancla lo sutil. Permite que el espacio mantenga su tono, su claridad, su forma energética definida. Lo mismo ocurre en objetos personales, alimentos o rituales. Cada vez que la sal está presente con intención, se establece una arquitectura invisible que impide el colapso del campo. Esa arquitectura no se impone, se ofrece, y quien sabe percibirla puede trabajar con ella de manera directa, sin superstición ni dogma, solo con percepción y precisión. El cuerpo humano es un contenedor de luz en movimiento, pero para que esa luz no se disuelva ni se contamine, necesita un marco, y la sal, en su aparente simplicidad, ofrece ese marco con elegancia mineral, no porque cierre, sino porque sostiene. No porque imponga, sino porque delimita. Y en ese acto de sostener sin bloquear, permite que la energía fluya con libertad y permanencia. Capítulo 7. La sal y el eje interior. Alineación entre lo que se piensa, se siente y se manifiesta. Uno de los mayores desafíos en la vida consciente no es expandir la percepción, sino alinear los niveles internos del ser.
Pensar una cosa, sentir otra, hacer una tercera y esperar resultados coherentes es la raíz de la disonancia que muchos experimentan. La sal, como estructura vibracional pura, actúa como eje que permite esa alineación entre los distintos planos del ser. No lo hace a través del pensamiento ni de la emoción, sino desde la forma energética que impone claridad. Cuando la sal está presente en el campo, lo incongruente se hace evidente. No hay margen para autoengaño. Todo lo que no vibra con precisión se fragmenta antes de concretarse. Esto no es castigo, es calibración. La sal, en su función de ordenadora, impide que lo falso se sostenga por largo tiempo. Y eso, lejos de ser un obstáculo, es una oportunidad para habitar la coherencia. En este sentido, no hay práctica más poderosa que observar la propia energía en presencia de sal viva. No como experimento externo, sino como espejo estructural. Cuando una intención se formula y se sostiene en su proximidad, si esa intención es coherente con el sentir profundo y con el hacer concreto, el campo se alinea de inmediato. Se genera una sensación de dirección interna, como si todo el sistema reconociera el camino correcto sin necesidad de análisis. Pero si hay ruptura, si lo que se dice no coincide con lo que se vibra, la sal genera una incomodidad sutil. No juzga, pero no permite el autoengaño, porque su geometría no tiene doblez, y por lo tanto, lo que se refleja en ella carece de ambigüedad. Esta propiedad convierte a la sal en una guía para quienes desean manifestar desde la verdad interna, no desde la ansiedad del deseo, ni desde la lógica de la carencia, sino desde la precisión del ser alineado. Cuando pensamiento, emoción y acción coinciden, la energía se convierte en vector. Tiene dirección, tiene fuerza, tiene permanencia, y la sal sostiene ese vector como si fuera una pista clara entre planos. No impone el destino, pero traza el camino más directo. Por eso, en tradiciones olvidadas, se usaba para trazar símbolos en el suelo, no como protección, sino como dirección vibracional. No era un amuleto, era una declaración de coherencia. Incorporar sal en momentos de toma de decisiones, de inicio de procesos creativos o de cierre de ciclos no es superstición. Es inteligencia energética. Significa rodearse de una frecuencia que no permite fragmentación, que no sostiene la incoherencia, que devuelve al cuerpo la señal de que todo debe pasar por el filtro de la alineación interna. Así, cualquier manifestación sostenida en su presencia será más clara, más precisa, más duradera. No porque la sal garantice el resultado, sino porque impide que se emita una señal confusa al campo. Y en el universo energético, la claridad es la única verdadera fuerza de atracción. Quien se habitúa a trabajar con la sal desde este lugar no la ve como algo externo, sino como parte de su propio eje. No como objeto místico, sino como presencia funcional. Porque lo que está alineado con el ser profundo no necesita esfuerzo para sostenerse, solo estructura. Y eso es exactamente lo que la sal ofrece. La estructura invisible para que el alma se exprese en la materia sin perderse en sus distorsiones. Capítulo 8. Geometría del equilibrio. La sal como matriz de simetría energética. En el universo todo lo que perdura lo hace porque está sostenido por una geometría. La vida, la materia, la energía, la conciencia. Todo se organiza según patrones invisibles que dictan el flujo, la forma y la permanencia. La sal, en su estructura cúbica perfecta, encarna ese principio sin desviación. Es una expresión mineral del orden. Su geometría no es decorativa, es funcional, y esa función trasciende lo físico. Actúa como un campo de simetría que armoniza aquello que la rodea. Cuando la sal está presente, el desorden vibracional comienza a reconfigurarse, no por imposición, sino por resonancia. No se trata de corregir lo externo, sino de permitir que lo externo recuerde su forma original. Y esa forma, cuando se activa, se vuelve estable sin necesidad de control. Este principio explica por qué la sal tiene efectos tangibles en espacios donde se concentra mucha energía humana, donde hay emoción intensa, pensamiento denso o conflicto latente. La geometría del campo se distorsiona. No se ve, pero se siente. La atmósfera se vuelve pesada, opaca, inquieta. La sal, al ser colocada en ese entorno, comienza a emitir su patrón. Un patrón de simetría que no combate el caos, pero tampoco lo aloja.
Simplemente vibra en su forma pura, y esa pureza se vuelve referencia. Todo lo que está en el espacio comienza a alinearse o a retirarse, porque la geometría de la sal no permite medias tintas. La distorsión no puede sostenerse en su proximidad sin fragmentarse. Por eso era común en culturas ancestrales dispersar sal en las esquinas de las viviendas, en los límites de los templos, en los espacios de reunión. No era protección simbólica, era una forma de establecer una matriz de orden. Un campo silencioso que sostenía la armonía sin necesidad de vigilancia. Y esa armonía, una vez establecida, permitía que las interacciones fueran más limpias, los pensamientos más claros y las emociones más auténticas. Porque cuando el campo está ordenado, lo que no pertenece se disuelve solo. No necesita ser expulsado. No encuentra dónde anclarse. Aplicar este principio en la vida diaria no requiere rituales complejos, solo requiere comprensión. Colocar sal con intención en espacios de alta carga energética, en momentos de introspección, o al iniciar un proceso interno importante, es una forma de preparar el campo, de establecer una base vibracional que sostenga lo que se desea construir. Porque todo lo que se manifiesta, antes de tomar forma, necesita estructura. Y la sal, en su humildad mineral, ofrece esa estructura sin interferencia. Su geometría es la del equilibrio, no jerárquica, no caótica, precisa. Y cuando uno se acostumbra a habitar en esa frecuencia, todo en la vida comienza a reorganizarse. No porque la sal tenga un poder místico, sino porque la vibración del orden es en sí misma una fuerza que no se impone, pero transforma. Y al hacerlo, devuelve al espacio y al cuerpo la posibilidad de estar en paz sin esfuerzo, en claridad sin rigidez, en forma sin encierro. Capítulo 9. La sal como frontera vibracional, guardianía del límite invisible. Toda realidad necesita un límite, no como barrera que aísla, sino como contorno que define. En el plano físico esto es evidente, pero en el plano energético, el límite suele desdibujarse. Emociones ajenas que se cuelan, pensamientos repetitivos que no son propios, energías que ingresan sin permiso. El cuerpo energético, cuando no está claramente delimitado, se vuelve poroso, y en esa porosidad se pierde identidad. La sal, en su presencia sutil pero firme, actúa como esa frontera, no como un muro, sino como una línea vibracional que define el adentro y el afuera. No protege desde el miedo, sino desde la claridad. Lo que vibra en desorden no puede atravesar su campo sin perder fuerza. No porque sea repelido, sino porque no encuentra estructura donde sostenerse. Esta función convierte a la sal en una aliada para quienes caminan la vía del trabajo interior. Quien profundiza en sí mismo, abre puertas. Y al abrir, no solo se conecta con lo elevado, también se expone a lo que no ha sido integrado. La sal, colocada con conciencia, establece una membrana vibracional que permite la apertura sin colapso. Permite recibir sin absorber. Permite entregar sin disolverse. Porque una energía fuerte sin límites claros se desborda, y una energía sutil sin contorno se fragmenta. La sal impide ambas desviaciones. Sostiene el equilibrio sin rigidez. Permite el paso de lo afín y disuelve lo que no encuentra coherencia. En muchas tradiciones se esparcía sal en los bordes de un espacio antes de iniciar una ceremonia. No como acto decorativo, sino como trazado vibracional. Una línea invisible que marcaba el campo disponible para el trabajo. Todo lo que ocurriera dentro de ese contorno estaría sostenido por una frecuencia estable. Todo lo que intentara entrar desde la distorsión quedaría fuera por simple incompatibilidad vibracional. Esta práctica no se basaba en superstición, se basaba en experiencia, porque quienes han sentido el cambio en el campo cuando la sal está presente, saben que no se trata de creencia, se trata de forma. El mismo principio puede aplicarse al cuerpo humano. Baños con sal, contacto directo con la piel, colocación en puntos específicos del entorno. Son formas de definir el límite sin necesidad de defensa, porque lo que está claramente delimitado no necesita protección, solo necesita ser reconocido como territorio propio. Y la sal, en su geometría perfecta, sostiene ese reconocimiento sin palabras. Es una presencia que delimita sin encerrar, que filtra sin bloquear, que sostiene sin imponer.
Vivir con límites vibracionales claros no es cerrarse al mundo, es habitarlo con integridad. Y esa integridad no se negocia, se establece, se sostiene. Y la sal, como guardiana mineral, actúa en ese plano con una fidelidad absoluta. No cambia según el entorno, no adapta su vibración para agradar, se mantiene. Y esa permanencia es la que permite que todo lo demás se reordene, porque donde hay un límite claro, la vida puede desplegarse sin confusión. Capítulo 10. El pulso oculto, la sal como reguladora del ritmo interno y externo. Todo en el universo late, desde las galaxias hasta las células, desde las estaciones hasta los estados internos del ser. El ritmo es la base invisible que sostiene la vida en su devenir. Y cuando ese ritmo se pierde, aparece el caos. El cuerpo humano tiene su propio compás, el latido del corazón, el ciclo de la respiración, el flujo hormonal, el tránsito digestivo. Pero más allá del cuerpo físico, hay un ritmo más sutil que define el estado de presencia. Ese ritmo puede alterarse por experiencias, emociones, entornos o pensamientos, y cuando eso sucede, la desconexión comienza a expandirse. La sal, aunque silenciosa, es una reguladora natural de ese pulso. No porque lo imponga, sino porque lo recuerda. Al estar en contacto con ella, el cuerpo energético comienza a sincronizarse con una frecuencia de orden. No es una vibración estática, sino un patrón que permite que cada parte del sistema recupere su tono original. Es por eso que en momentos de agitación interna, de saturación mental o de desborde emocional, la presencia de sal puede actuar como ancla. No desde el control, sino desde la resonancia. El cuerpo, al sentir esa estructura, reconoce su propio pulso olvidado. Y ese reconocimiento es el primer paso hacia la restauración del ritmo. Porque no hay equilibrio sin ritmo, y no hay ritmo sin estructura. La sal ofrece esa estructura sin necesidad de invadir el proceso. Simplemente está sosteniendo la posibilidad del retorno. Esto no es teoría, es experiencia directa. Quien ha pasado por crisis internas profundas sabe que hay momentos en los que ni el pensamiento, ni la palabra, ni la voluntad parecen suficientes. El campo está tan alterado que todo se vuelve ruido. En esos casos, una pequeña cantidad de sal sostenida con presencia puede marcar la diferencia. El solo hecho de colocarla entre las manos, de sentir su peso, su forma, su textura, comienza a generar un ritmo nuevo. No porque la sal cure, sino porque restablece la posibilidad de recordar el pulso interno. Y desde ese pulso, se reorganiza todo lo demás. Este principio se extiende al entorno. Un espacio alterado, donde hay conflicto o tensión acumulada, puede recobrar su ritmo con solo introducir puntos de sal dispuestos con intención. No se trata de cubrirlo todo, sino de ubicarla donde la vibración está fragmentada, en esquinas, centros, límites, objetos. Cada partícula de sal colocada con conciencia actúa como metrónomo invisible. Marca un compás que el espacio reconoce, que el cuerpo percibe y que la energía asimila. No hay necesidad de grandes gestos. La precisión reemplaza al volumen, y la intención amplifica el efecto. La sal no impone un único ritmo. Lo que hace es restablecer el ritmo propio de cada sistema. No iguala, ordena, no uniforma, afina. Esa distinción es clave, porque el verdadero equilibrio no se basa en la repetición mecánica, sino en la coherencia dinámica. Cada ser tiene su frecuencia única, y la sal, al interactuar con esa frecuencia, no la reemplaza, sino que le devuelve su eje. Por eso, tras una experiencia con sal, muchos sienten que vuelven a sí mismos. No porque hayan cambiado, sino porque han dejado de vibrar en frecuencia ajena. Capítulo 11. La sal como punto de no retorno. Transformación irreversible desde lo sutil. Hay momentos en los que algo cambia para siempre. No por decisión mental ni por impulso emocional, sino porque algo en lo profundo se ha reconfigurado. No se trata de una elección, sino de un punto de no retorno. Y cuando ese punto se atraviesa, todo lo anterior pierde fuerza. No porque haya sido falso, sino porque ya no vibra en la misma frecuencia. La sal, en su rol silencioso, es uno de los elementos que marcan ese instante. No lo fuerza, no lo acelera, pero lo sostiene. Es testigo y también activador. Donde hay sal presente,
el cambio adquiere estructura, y donde hay estructura, el cambio se convierte en forma duradera. Esta función no es visible al ojo que solo mira lo físico, es percibida por quien ha aprendido a leer lo energético. La sal no solo fija, también sella. Cuando se emplea con intención, cierra ciclos, no como un final, sino como una consolidación. Porque todo cierre auténtico es también apertura a un nuevo estado. Y para que ese pasaje sea firme, necesita estructura vibracional que lo respalde. La sal ofrece esa estructura sin interferir en el proceso. No empuja ni retiene. Solo sostiene la forma una vez que la decisión ha sido tomada desde lo profundo. Por eso, quienes practican transiciones conscientes, inicios, duelos, renacimientos, votos, consagraciones, muchas veces integran la sal como elemento central, no como ornamento, sino como declaración vibracional. Un poco de sal colocada sobre la piel, disuelta en el agua, depositada en el umbral de una puerta, actúa como sello, no en el sentido simbólico, sino energético, porque la frecuencia que se emite en ese instante queda atrapada en su estructura. Y al quedar atrapada, se estabiliza. Ya no fluctúa, ya no se desvanece, permanece. Y esa permanencia da lugar a un nuevo estado del ser. Lo importante es entender que este proceso no depende de la cantidad, sino de la claridad. No es el volumen de sal el que activa el cambio, sino la intención precisa que la atraviesa. Cuando se actúa desde esa precisión, la sal se convierte en el umbral mismo. Y cruzarlo implica dejar atrás aquello que ya no resuena, sin dramatismo, sin nostalgia, sin duda. No porque se imponga el olvido, sino porque la vibración anterior simplemente se vuelve incompatible. Así, el nuevo estado emerge no como creación forzada, sino como consecuencia inevitable. Este tipo de transformación no requiere testigos externos. No necesita ser explicado, justificado ni compartido. Es interno, absoluto, y por eso mismo, irreversible. La sal no pregunta, no evalúa, no califica, solo registra lo que ha sido emitido con verdad. Y una vez que lo ha registrado, lo mantiene estable. Por eso es usada también en prácticas donde se desea fijar una intención por encima de la confusión emocional. Donde se quiere consolidar una versión más alta de uno mismo sin miedo a la recaída. La sal actúa como recordatorio vibracional de que el cambio ya ocurrió. Y lo que ya fue reconfigurado no puede volver a su forma anterior sin fractura. Capítulo 12. La sal y la revelación del núcleo. Lo esencial bajo la superficie. Toda búsqueda auténtica, tarde o temprano, llega al mismo punto, lo esencial. Más allá de los sistemas, los métodos y las formas, hay algo que no puede ser enseñado ni heredado, solo revelado. Esa revelación no es un relámpago ni un evento extraordinario, es un despojo, un proceso en el que todo lo accesorio pierde fuerza, hasta que solo queda lo que verdaderamente sostiene. En ese camino de depuración, la sal cumple una función implacable. No embellece, no adorna, no suaviza. Su acción es directa, revela. Y lo que revela no siempre es cómodo, pero siempre es verdad. Cuando se trabaja con sal de manera consciente, no solo se ordena el campo, se desnuda. Lo que no está alineado queda expuesto. Las capas construidas para agradar, para proteger o para evitar, se resquebrajan, no por violencia, sino por incompatibilidad vibracional. La sal no tolera lo artificial, no porque juzgue, sino porque su estructura no lo sostiene. Y al no sostenerlo, lo obliga a caer. Lo que queda después no es una versión mejorada de lo anterior. Es la verdad sin envoltorio. Es el núcleo que, al ser revelado, ya no puede ocultarse. Este proceso puede ser perturbador, porque aquello que creíamos que éramos muchas veces no resiste la claridad. Pero es precisamente en esa crisis donde aparece la oportunidad real de transformación, porque lo que nace desde el núcleo no necesita ser defendido, no busca validación, no depende del entorno, simplemente es. Y ese ser, cuando se manifiesta, genera un campo tan coherente que todo lo que no resuena con él se reorganiza o se retira, no por rechazo, sino por naturaleza, porque lo esencial no impone, pero tampoco se adapta. En este contexto, la sal se convierte en aliada del despertar profundo.
no como guía externa, sino como presencia que activa la caída de las máscaras. Tenerla cerca en momentos de introspección o decisión intensa no es superstición, es estrategia energética, porque su sola presencia impide el autoengaño. Si se quiere sostener una mentira, la sal genera incomodidad. Si se intenta actuar desde un personaje, el campo se fragmenta. Pero si se emite desde la verdad interior, todo se alinea sin esfuerzo. Esa es su ley vibracional: sostener lo esencial, deshacer lo accesorio. Este es el motivo por el cual tantas tradiciones reservaban la sal para actos sagrados. No porque fuera escasa, sino porque su uso tenía consecuencias. No se empleaba a la ligera. Se entendía que, al convocarla, se estaba invocando al mismo tiempo una revisión de lo auténtico. No desde lo moral, sino desde lo vibracional. Y en ese acto de sinceridad energética, lo que no tenía raíz se desvanecía. Lo que quedaba era la semilla. Y desde esa semilla, todo podía empezar de nuevo. Capítulo 13. Memoria ancestral. La sal como puente entre tiempos y linajes. Hay elementos que guardan memoria, no solo información superficial, sino resonancia profunda. Una vibración que no se altera con el paso de las generaciones y que se mantiene intacta más allá de culturas, credos o épocas. La sal es uno de esos elementos. Su presencia en ritos antiguos, en pactos silenciosos y en prácticas de poder no es casualidad. La sal fue usada no como símbolo, sino como canal, como medio a través del cual lo esencial podía ser transmitido sin distorsión. Su estructura perfecta permite que las frecuencias antiguas se almacenen sin perder claridad. Por eso, al entrar en contacto con sal viva, no solo se armoniza el campo presente, también se abre una puerta a la vibración de lo ancestral, no como nostalgia, sino como fuerza activa. Quien se sumerge en este trabajo puede percibir que hay memorias que no vienen de esta vida, pero que están impresas en el cuerpo energético. Herencias invisibles que no son conceptos, sino pulsos. Algunos de esos pulsos contienen sabiduría, otros, carga. Y todos necesitan ser reconocidos. La sal actúa como mediadora en ese proceso. No interpreta, no explica, pero revela. Sostiene el acceso a esa memoria sin que se colapse el campo. Y al hacerlo, permite que lo que necesita ser integrado emerja con claridad. Lo que ya no corresponde, se disuelve. No por rechazo, sino por falta de resonancia. Este puente temporal que la sal habilita no se activa con palabras, sino con presencia. No se trata de invocar linajes con discursos elaborados, sino de permitir que la vibración antigua se manifieste sin interferencia. Y cuando eso sucede, el cuerpo lo reconoce. No como idea, sino como certeza. Una certeza que no necesita ser explicada, porque vibra en un nivel donde la mente no puede mentir. Es la misma certeza que se activa en los momentos donde uno recuerda algo que nunca aprendió. No porque lo haya olvidado, sino porque siempre estuvo allí, esperando ser despertado. La sal, como conductora de esa memoria, facilita ese despertar sin dramatismo. No impone visiones ni canalizaciones, solo genera el espacio para que lo esencial emerja. Y ese espacio, cuando es sostenido con claridad, se vuelve un santuario vibracional. Un punto donde el tiempo se pliega y el linaje se manifiesta no como historia, sino como frecuencia. No se trata de copiar prácticas antiguas. Se trata de activar su vibración en el presente, desde el cuerpo actual, desde la conciencia expandida. Y en ese acto, no solo se honra el pasado, sino que se lo trasciende. Este trabajo no busca aferrarse a lo ancestral, sino integrarlo como base para lo nuevo, porque quien reconoce su raíz no necesita repetir. Puede crear desde otro nivel, desde una verdad más profunda, sostenida por la fuerza de lo que ya fue aprendido en otros planos. Y la sal, en su silencio perfecto, ofrece esa conexión sin palabras, sin artificios, solo presencia y estructura. Y en ese acto se convierte en el puente que une lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Capítulo 14. La sal y el cuerpo luminoso. Expansión sin dispersión. Toda práctica energética profunda apunta a un solo propósito: habitar plenamente el cuerpo luminoso. No como idea abstracta, sino como realidad tangible.
El cuerpo de luz no es una fantasía ni una construcción simbólica. Es una estructura vibracional que se activa cuando la densidad del cuerpo físico y la claridad del campo energético se sincronizan. Esta activación no es explosiva ni descontrolada. Requiere precisión, orden, contención. Y en ese proceso, la sal opera como una bisagra entre mundos. No expande por sí sola, pero evita que la expansión se convierta en pérdida. Permite que la luz se proyecte sin que se disuelva. La sal no impulsa, estabiliza, no acelera, sostiene. Y esa función es clave cuando la conciencia comienza a abrirse más allá de los límites conocidos. El cuerpo luminoso no es una simple emisión de energía. Es una estructura viva, con inteligencia y dirección. Su despliegue genera transformación real en la materia. Cambia la forma de pensar, de sentir, de estar. Pero si ese despliegue no está contenido, puede generar fuga. Sensación de estar fuera del cuerpo, dificultad para enraizar, hiperactividad mental. La sal actúa como peso vibracional que evita esa deriva. No corta la expansión, pero la hace habitable. No la reduce, pero la ordena. Así, lo que emerge desde planos elevados puede encarnarse sin distorsión. Es por eso que en ciertos estados meditativos, la presencia de sal permite sostener una frecuencia alta por más tiempo sin fatiga. En prácticas de activación energética, actúa como eje. Y en procesos de creación consciente, como punto de anclaje. No porque aporte energía, sino porque impide que la energía se fragmente. La luz necesita forma para manifestarse, y la forma necesita estructura para sostener la luz. La sal ofrece esa estructura sin interferir en el diseño interno del proceso. No modifica el contenido. Asegura el continente. Este principio no es nuevo. En muchas tradiciones se entendía que todo portal debía estar flanqueado por elementos que garantizaran la estabilidad del tránsito. Y la sal, en su estructura inmutable, era uno de esos elementos, no como símbolo de protección, sino como guardiana del equilibrio. Porque abrirse a más luz sin la preparación adecuada no es despertar, es riesgo, y la sal minimiza ese riesgo sin cerrar la puerta. Solo la define, la vuelve atravesable sin que el viajero pierda forma. Integrar la sal en estos procesos no significa depender de ella, significa reconocer su función y usarla con inteligencia. Un pequeño cristal sobre la piel, en el agua de un baño, en el espacio de práctica, puede ser suficiente. No por su cantidad, sino por la calidad vibracional que emite. Esa calidad no solo sostiene el campo, también lo recuerda. Le recuerda su diseño original, su simetría perfecta, su propósito. Y ese recordatorio permite que el cuerpo de luz no sea una experiencia aislada, sino un estado habitable. No un instante fugaz, sino una forma de estar presente. Capítulo 15. La sal como cierre vibracional. Concluir sin arrastrar el pasado. Todo proceso profundo requiere un cierre, no solo en lo físico, sino en lo energético. Cerrar de verdad no es olvidar ni negar, sino sellar. Establecer una línea clara entre lo que ha sido y lo que ya no necesita continuar. El cierre auténtico no ocurre por tiempo, ni por voluntad. Ocurre cuando el campo ha integrado la experiencia sin residuos, y para eso no basta con entender. Es necesario anclar vibracionalmente la decisión de no repetir. La sal, en su forma mineral perfecta, cumple esta función con absoluta fidelidad. No borra el pasado, pero impide que se repita desde la misma frecuencia. Establece una barrera energética que marca un después limpio, claro, definitivo. Utilizar la sal como cierre no es superstición, es comprensión del lenguaje del campo. Cuando se ha vivido una relación intensa, un ciclo vital, una búsqueda o un aprendizaje profundo, el cuerpo energético queda marcado. No por trauma necesariamente, sino por huella. Y esa huella, si no es neutralizada, se proyecta hacia adelante. Repite patrones, atrae lo mismo, impide lo nuevo. La sal, aplicada con intención al final de estos procesos, corta la emisión vibracional residual. No desde la fuerza, sino desde la precisión. No desde el rechazo, sino desde la claridad. Así, el nuevo camino no se ve interferido por sombras del recorrido anterior. Esta práctica puede ser tan simple como un baño con sal al terminar un ciclo, o colocar un pequeño cuenco con sal
al lado de la cama durante la última noche de un proceso. O simplemente sostener un cristal de sal entre las manos mientras se declara internamente la conclusión. No importa la forma, sino la intención que lo sostiene. La sal actuará como testigo y como anclaje. Registrará vibracionalmente que lo que debía cerrarse ha sido comprendido, integrado y dejado atrás. Y desde allí, la frecuencia del campo cambia. Ya no emite carencia, ni espera, ni repetición. Emite disponibilidad para lo nuevo. El poder de cerrar bien está subestimado. Se cree que avanzar es cuestión de voluntad, pero sin cierre vibracional no hay verdadero avance, solo desplazamiento. La sal permite que ese cierre sea real, no simbólico. No como un acto dramático, sino como una acción silenciosa y total. En ese silencio se estabiliza la decisión interna. Y esa estabilidad se vuelve faro. No se necesita mirar atrás para confirmar nada. El cuerpo, el campo, el entorno, todo responde a la nueva vibración. Quien comprende esto deja de temer a los finales, porque entiende que todo cierre es, en realidad, un inicio liberado. Y la sal, al sellar ese punto, se convierte en aliada de la expansión, no como promesa, sino como garantía vibracional de que el pasado ha cumplido su función. No hay culpa, no hay deuda, no hay fragmento pendiente, solo un nuevo espacio disponible, limpio, estable, claro. Y desde ese espacio, lo que llega ya no es repetición, sino creación. Conclusión. La sal no es un ingrediente, es un lenguaje, un código vibracional antiguo que ha acompañado al ser humano desde antes de que existiera la palabra escrita. Su presencia constante en rituales, en ceremonias, en prácticas sagradas, no fue producto del azar ni del hábito cultural. Fue una respuesta intuitiva, precisa, ante algo que no necesitaba ser explicado, solo sentido. Donde la sal estaba, algo se reordenaba, algo se aclaraba, algo se sellaba. Y aunque la ciencia aún no pueda explicar por completo sus efectos sutiles, el cuerpo lo sabe, lo percibe, lo reconoce. No desde la lógica, sino desde la resonancia. Cada cristal de sal encierra una geometría que no se corrompe. Un diseño perfecto que al interactuar con el campo energético humano, restituye equilibrio sin esfuerzo. No lo fuerza, lo sugiere. No lo impone, lo despierta. Porque el orden no es algo externo que se aplica, es una frecuencia que se recuerda. Y la sal, silenciosa, actúa como ese recordatorio, ya sea al limpiar un espacio, al cerrar un ciclo, al sostener una intención o al iniciar un camino. Su presencia marca un antes y un después, no en lo visible, sino en lo esencial. Comprender esto no requiere estudios ni creencias, solo atención, solo escucha profunda. Porque quien se permite experimentar su poder sin prejuicio, descubre que no está ante una sustancia, sino ante una tecnología vibracional primitiva y precisa. Una herramienta simple, pero no por ello menor. Y su valor no está en lo que hace por uno, sino en lo que permite que uno active por sí mismo. Porque la sal no transforma, sostiene el entorno para que la transformación ocurra desde adentro, sin interferencias, sin distorsión, sin desvíos. Volver a ella no es una moda ni una tendencia, es un retorno a una sabiduría elemental que el alma nunca olvidó, a un lenguaje sin palabras que aún pulsa en lo profundo del ser. Y en ese retorno lo que se encuentra no es un secreto esotérico, sino una verdad tan simple que había sido pasada por alto. Una verdad que dice, sin decirlo, todo puede ser reordenado, purificado, sellado. Solo necesitas recordar la frecuencia adecuada. Y la sal, inmutable, seguirá ahí, esperando ser reconocida no como recurso, sino como aliada silenciosa del despertar.